soluciones que en materia educacional e institucional se deben entregar para resolver el conflicto, ¿cierto? Porque no basta con la simple expulsión de los que están involucrados. Hay temas también, y lo conversamos. ¿Qué pasa con los que estaban dentro del grupo, no participaban, pero guardaron silencio? ¿Es complicidad también ese silencio? ¿De qué manera desde la casa podemos ayudar a que este tipo de situaciones no se vayan replicando? Hoy día también en Ñuñoa nos enteramos de que en el Colegio República Argentina hay una denuncia que se está investigando y que tiene De un ahora a un profesor. profesor y al director del colegio suspendidos de manera temporal. Bueno, para Claro, abordar, porque parece que, tal como en Providencia, Rodrigo, perdona que te ¿sí? interrumpa, parece que también se sabía de antes esto, entonces, y que el director no se hizo cargo, digamos, cuando debía Cuando hacerse cargo, correspondía. eso pasó en Ñuñoa, y, y perdón que me tome la palabra, pero quiero primero partir con Macarena Es que no la he para que ella presentado nos cuente. todavía, por eso quería presentarla. Ah, perdona, perdona, perdona. Sí, Pero es pues que sí. como yo las estoy viendo por el Zoom, como que me Exactamente, confundo. por eso, pues, la gente va a decir, ¿con qué estamos hablando? No, pues hay que presentar a nuestra invitada, porque está con nosotros Macarena Fernández, concejala por Providencia o la Macarena, y Rosario Olivares, que es de Redofem también, que nos va a abordar en distintas perspectivas. Gracias, Rosario, gracias, Maca. Y ahora sí, Ale, puedes tú llevar a cabo esta discusión, encabezarla. Yo quería partir por Macarena, porque ella es concejala por la comuna de Providencia, y quería que nos explicara un poquito primero de, así políticamente, porque salió la alcaldesa Evelyn Matei rápidamente a hablar, pero yo entiendo que esto demoró al menos una semana en tomarse en consideración. Si nos pudieses contar un poquito de cómo se fue dando temporalmente esto. Gracias. Hola, hola a todos, todas. Hola. Gracias Hola. por la invitación al espacio. Mira, el jueves pasado fue como una bomba de tiempo lo que ocurrió. Eh, Estábamos todas nuestras labores normales, distintas, por ejemplo, el municipio, y nos vamos enterando de que están las alumnas protestando fuera en Las Tarrias por esta acusación de funa de los hechos que ya, bueno, ya sabemos que tenían un grupo de WhatsApp en el que se compartían imágenes sin consentimiento de algunas estudiantes y también hacían menciones bastante eh, violentas hacia ellas. Y yo empecé a moverme, justo, obvio, me tenían que bueno, me empecé a mover, empecé a averiguar qué estaba pasando, contacté a la directora de la Corporación de Desarrollo Social, llamé a la alcaldesa también. Esto de que se haya hecho la denuncia hace una semana aún no está muy claro. Yo le preguntaba también a estudiantes y nadie me ha podido dar una información oficial. Son más rumores que otra cosa, pero sí yo empecé a buscar y el Instagram de la FUNA, que siempre parte con un Instagram de FUNA, ya estaba creado el 22 de febrero. Entonces estaba dando vuelta hace rato en las redes sociales. Esa es la gran duda de cuándo empezó todo esto. De todas maneras, yo entiendo la motivación de las alumnas de ir a funarlos afuera y de forma bastante energética, porque es inaceptable lo que está ocurriendo y siento de todas maneras que fue un poco reactiva la reacción. Creo que los protocolos no están funcionando en los municipios, en los establecimientos educacionales de la comuna de Providencia y al parecer tampoco en otros municipios tampoco. Y eso también se da porque no existe una efectiva educación sexual integral en los establecimientos educacionales. Por eso está Rosario también hoy día con nosotros y es súper importante que tomemos este tema que es tan fundamental, ¿no es cierto?, desde distintas aristas. Rosario, tú como una docente feminista, ¿verdad?, y que también se ha movido en lo que son los liceos emblemáticos, justamente, y que de cierta manera ustedes habían puesto la alerta. Cuando abrimos, que a mí me parece bien que lo abramos, ¿no es cierto?, los liceos emblemáticos, hacer para hombres y para mujeres, ¿no es cierto?, como que se empiezan a abrir, pero también había que tomar medidas, ¿no? ¿Nos quedamos atrás en eso? Sí, de hecho a mí este caso me toca mucho, por eso también les agradezco la invitación. Yo trabajé en el Liceo Las Tarrias, fue despedida por el primer tiempo de Evelyn Matei, el 2017, previo al 2018. Imagínense que le advertimos, ese caso fue muy controversial, lo pueden buscar en prensa, fuimos despedidos más de 50 docentes que nos dedicábamos a estos temas, principalmente de filosofía y historia.
Y nosotros habíamos advertido en 2018, imagínate desde cuándo estamos advirtiendo, porque nos despidieron en el 2017. Entonces lo que vino en el 2018 ya era algo que habíamos avisado. Nosotras ofrecimos con antelación empezar talleres de educación no sexista antes del 2017. Y a mí cuando me despidieron en las tareas fue bastante lamentable también, porque siento que llevábamos un trabajo tratando de avanzar en esto de que convertirse en mixto, hoy día por suerte también hay algunos liceos plurigenéricos, no es algo que automáticamente cambia las relaciones y las configuraciones de poder construidas de un sistema patriarcal en educación. Entonces no bastaba con que fuera mixto. Yo escribí una columna que se llama así tal cual ese año, el 2018, a propósito de lo que va a pasar en la que permitiera destrabar. Ustedes saben que, no sé, el Instituto Nacional, las tardes son colegios que tienen 100 años. O sea, son 100 años de una estructura y un modo de las cosas que yo cuando trabajaba ahí escuchaba que los asistentes de la educación le preguntaban en la entrada a los chicos, ¿cuántas minas te agarraste este fin de semana? No. Tuvimos acusaciones de inspectores que fueron acusados de acoso y abuso sexual, ya antes del 2018. Entonces, que hoy día veamos a las niñas haciendo esto no es novedad para nadie, de que conocemos el sistema educativo monogenérico, y porque además no sé si se acuerdan que el 2016 ya había habido una marcha en Santiago contra el INBA por los cánticos que hacían en las marchas contra los liceos de niñas. O sea, si alguien pudiese decir que esto le sorprende, a mí me parece que es una irresponsabilidad tremenda, porque esto viene sucediendo hace mucho tiempo y no se han tomado las medidas del caso. Y yo quiero, ahí a propósito de lo que decía la Macarena, muy de acuerdo, porque además en la Redofen fuimos parte de la redacción del proyecto de ley de educación sexual integral, porque no basta solo con protocolos y tampoco con que sea solo punitivo. Ya echemos al estudiante, pero ¿quién nos va a enseñar a que eso no se hace? O sea, todavía creemos que basta con el castigo. Yo creo que eso es muy grave también, y son las declaraciones que ha hecho la alcaldesa Evelyn Matei respecto a esto. Los echamos como, ay, tenemos que aplaudir, que solo se toman esas decisiones, pero ¿quién se hace cargo del problema de fondo? Y eso es preocupante, y eso nunca se ha hecho, pese a, insisto, lo hemos advertido hace años. Entonces yo cuando lo vi, recordé todos mis años en las tardes trabajando, también trabajé en el Liceo 7 de Providencia, y sé lo que pasa ahí, y muchas personas lo sabemos. Entonces creo que además nunca se requieren a las personas que han estado involucradas y que pudiésemos aportar en problemáticas como esta, sino más bien es como siempre la sorpresa, ocurrió esto, no sabíamos por qué pasa. Así que a mí me parece triste también, porque creo que en el feminismo hemos avanzado harto en estas temáticas, pero pareciera que cuando miramos un poco hacia atrás nos damos cuenta que no es tanto, sobre todo en los menores y en las menores de edad, porque en la universidad hay mucho más avance en protocolos, en el feminismo, en las mallas curriculares, pero la educación escolar está súper abandonada, y eso es muy triste. De hecho, las estudiantes del Liceo 1, yo las vi para el 8M, también andaban con unos carteles como denunciando. Yo creo que falta muchísimo en avanzar ahí. Macarena, ¿qué te pareció la reacción de la alcaldesa Evelyn Matei? Y sí, porque claro, como dice Rosario, es como ya, vamos a echar a los alumnos. Te estamos escuchando. Sí, bueno, que no escuchamos a la Ale, pero... que se pegó la Ale, pero te decía en el fondo, por lo que alcanzamos a oír ahí, que cuáles son los protocolos, los manuales para este tipo de situaciones. Es que efectivamente, al parecer, protocolos no hay solo preventivos, no hay la educación para que esto no ocurra. Lo que la Ale preguntaba también era qué me pareció la reacción de la alcaldesa. Yo considero que a los estudiantes no hay que expulsar. Encuentro que, y quizás puede ser muy impopular mi comentario, pero encuentro que es tapar el sol con un dedo. O sea, los van a expulsar, los expulsan de Providencia, ¿y a dónde van a ir? A otra comuna, a otro liceo, y van a seguir con estas actitudes. Hay que preocuparse de que haya una educación hacia los estudiantes para que aprendan de que eso no se debe hacer. Claro. Y que no se debe, simplemente. Entonces, expulsarlos encuentro que es la manera fácil. Es una manera fácil y lamentablemente puede provocar que algunos de ellos sean un potencial violador quizás, y no sé, en unos años más sea un femicida también. Entonces hay que educarlos, no podemos dejarlos de lado en la sociedad, y hay que avanzar en ese sentido. Ahora, tienen que recibir un castigo, sí, están suspendidos en este minuto,
pero algunos pueden seguir siendo adolescentes, todavía no son mayores de edad, entonces hay que considerarlos para que ellos tengan una formación suficiente para que esto no ocurra. Sobre todo también, que lo que decía Rosario, que hay colegios en Providencia en este minuto que ya no son, se están haciendo mixtos, no sé cuál es la palabra como oficial formal de decirlo. Entonces, se están empezando a juntar niños con niñas en las que quizás no habían interactuado anteriormente y tienen que tener esta educación sexual integral para que sepan, para que vean a sus compañeras como un igual en equidad de género también y en respeto, que es lo principal. Bueno, Hassan, por favor. Por Sí, favor. una pequeña reflexión más bien en base de lo que acaba de decir la Macarena, que su posición podría ser controversial cuando dice no hay que expulsar. Desconozco si su posición es controversial. Si es así, es un motivo para mí por lo menos de tremenda pena y tremenda preocupación. Yo creo que sería exactamente como dice la Macarena, la peor opción posible expulsar a esos estudiantes. Porque no es una medida que va a proteger a ninguna mujer, porque en realidad esas personas van a seguir con los mismos comportamientos o incluso peor por resentimiento al respecto. Ahora, yo sí creo en los castigos ejemplificadores y sí creo en las funas, porque existe una cultura de violación, o sea, la naturalización de actos de violencia machista es una realidad. Yo creo que es importante partir de esa base, que sí hay personas que tienen completamente normalizados, naturalizados, parte de su vida cotidiana, tratar a mujeres como objetos y violentarlas consistentemente. Pero entonces, para cambiar esa cultura, porque una cosa es cambiar manzanas podridas, ¿no? Una minoría de personas, pero cuando una cultura general, uno tiene que hacer algo mucho más radical, que son castigos ejemplificadores. Pero los castigos ejemplificadores tienen que ir contra los más poderosos. Por eso era tan importante lo de Me Too y la cuestión de ir contra directores de cine, ir contra personas que tienen mucho poder, porque cuando los poderosos machistas tengan miedo, eso tiene el efecto para abajo. Que si se castiga de forma ejemplificador, hay unos adolescentes que son los menos poderosos en la cuestión, eso no genera el cambio cultural. Entonces, por esa razón, para los que de verdad piensan que no, hay que expulsar a esa gente porque han hecho cosas terribles, yo pondría el énfasis en castigos ejemplificadores para los poderosos. Pero entonces, después de la reflexión y la pregunta, perdón por ocupar tanto tiempo, pero la pregunta es entonces, ya, no queremos expulsar, sí queremos un ejercicio pedagógico donde esos estudiantes aprenden que eso no es aceptable. Lo que me cuesta entender es que si esas personas, han compartido cosas tan vulgares, tan violentos, tan falta de respeto contra sus compañeras, ¿cómo se hace funcionar la convivencia? Porque al final las protestas que están haciendo afuera de los colegios es porque gente muy legítimamente enojadísimas, porque ellos mismas han sido violentadas. Entonces, ¿cómo se funciona una reparación donde están víctimas y victimarios, de cierta forma, dentro del mismo aula? Esa es la pregunta pedagógica quizás para Rosario. ¿Cómo se hace eso? Hay una cuestión que a mí me parece que es súper importante, la hemos visto muchas veces, es entender que el enfoque de género o el feminismo en educación es una posición transversal, es entender la estructura de la educación de nuevo. Por eso no es suficiente un protocolo, porque un protocolo indica sanciones, ¿cierto?, de cómo se llevan estos casos, pero tenemos que entender que esta temática tiene que estar de manera transversal y tiene que cruzar cada una de las áreas en educación. Por ejemplo, lo pedagógico es fundamental. Si yo les digo que hay un protocolo que va a sancionar si cometen violencia de género, y ojo acá porque creo que hemos avanzado bastante en que este problema no se ha visto de forma binaria. Hoy día hay distintas identidades sexogenéricas en la escuela. Yo trabajo en Santiago, en el Liceo 1 hay 25 personas trans, por ejemplo. Hay personas no binarias, género fluido. Primero hay que dejar de ver como que esto fuera la batalla entre hombres y mujeres, porque eso nos permite ampliar un poco el marco de entendimiento. Pero por otro lado, si yo tengo protocolos y tengo reglamentos para eso, pero cuando hago mi clase y estoy enseñando matemáticas, ciencia y lenguaje, sigo enseñando el conocimiento de una manera patriarcal y no hago un debate epistemológico que implique que son distintos cuerpos los que generan conocimiento, tampoco es que estoy contribuyendo. En el fondo, si cada una de las cosas que pasa en la escuela, una cosa es la que pasa en el recreo, en las relaciones sociales, una cosa es lo que pasa en la sala de profe, otra es lo que pasa en la clase, en la reunión de apoderados,
todo eso tiene que tener un enfoque que permita pensar la educación de otro modo, porque si no les voy a estar diciendo, tengo este protocolo, pero mientras te estoy diciendo que solo los hombres llegan al poder, solo los hombres producen conocimiento, estoy dando mensajes cruzados. Yo creo que esta es la oportunidad. Lamentablemente esto ya lo dije el 2018, pero espero que este año sí sea. Repítalo nomás, a lo mejor hoy día está más fértil sí. la Esta tierra. es la oportunidad para pensar la educación de otro modo, porque hemos dicho insistentemente que el género no es un accesorio en los temas de políticas públicas. El género es el centro para que cambien los modos de relacionarnos socialmente entre hombres, mujeres y las distintas identidades y orientaciones sexogenéricas. Si no pensamos así este problema, en 4 años más vamos a tener de nuevo una estampida de niñas trans quizás dentro de un liceo porque son maltratadas. Y no olvidemos que esto además repercute fuertemente suicidios por bullying, depresiones. Esos casos los tenemos a la vista, como que tomémosle el peso que esta es una situación de vida o muerte, porque lo que se juega dentro de la escuela, sobre todo cuando son adolescentes, la formación en el fondo de aceptarse a sí mismos, de entender lo que les pasa, y creo que si no lo abordamos de una manera clara y consistente y profunda, va a volver a pasar. Y en ese sentido, nosotras como Red Docente Feminista presentamos una iniciativa popular de norma para que en la Constitución sea explícito que la educación tiene que tener este enfoque. Porque si no es explícito, vamos a seguir creyendo que el género está en un departamento en la escuela y no es la escuela completa la que tiene que verse de esta perspectiva. Nosotros a eso le llamamos como también un tránsito. Tenemos que transformar la escuela. La escuela tiene que cambiar para que esto ya no sea posible. No basta solo con un protocolo, eso no es solución. Incluso, ojo, yo quiero decir algo que a mí también me llama mucho la atención. Eso también como juicio respecto del uso de redes sociales de las adolescentes. Nosotros no podemos estar diciendo lo que hacen o no en su Instagram o qué fotos o no se sacan. Como que yo creo que esa discusión también tenemos que darla porque la he escuchado por ahí y me parece que es bastante grave. Como las niñas no tienen por qué como lo de la falda, su libertad, ¿no? Como lo de la minifalda. Si antes nos decían que siempre se usaba hasta abajo la rodilla, por favor, si hemos avanzado un montón de tiempo para eso también. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, eso es verdad. Súper. Pero, ¿sabes también lo que yo tengo la impresión? Yo creo que la Ale y Hassan van a estar de acuerdo. Acá se abrió una caja de Pandora con lo de Providencia. Ya subimos hoy día de lo de Ñuñoa y yo creo que esta cuestión se va a ir replicando porque, primero que todo, no es exclusivo de estos colegios que hemos mencionado. Yo creo que son conductas heteronormadas que están no solamente en chat de colegio, lo que pasa es que ya se abrió esta puerta. Y esta puerta es el ropero de Narnia y nos vamos a encontrar con una sucesión de historias, de casos en distintas partes de Chile a partir de ahora que tal vez obligue a una respuesta no solo comunal, sino también ya ministerial, en una política ya más bien de Estado, creo yo, a este respecto. No sé qué piensan ustedes, le dejo abierta la pregunta a cualquiera de las dos. De hecho, mira, perdona, solo para aportar a tu pregunta, Rodrigo, Rocío Martínez escribe en el YouTube, oigan, justo ahora se reúnen muchas escolares en Bustamante, arriba las que luchan. Creo que también hay un caso en el Liceo Alessandri, que también es de Providencia, Macarena. Tengo información ahí. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí en el Liceo Alessandri? Las alumnas de los diversos colegios de varias comunas se están reuniendo, tienen una marcha autorizada. Hoy día a las 12, si no me equivoco, por eso se están reuniendo ahora en Bustamante, van a marchar al Mineduc, si no me equivoco. Van a llevar un petitorio y la marcha está autorizada, están en coordinación con la delegada presidencial de la región metropolitana y también se están pidiendo que haya bastante seguridad para que no haya represión como siempre ocurrió en las marchas. Sí, van de forma pacífica y ya está todo en conversación. Pero y en eso también quería hacer un aporte porque no sé si vieron, pero esta semana, si no me equivoco, el lunes o el martes hubo una reunión entre el Mineduc, los municipios y también las estudiantes. Y en la que están acordando hacer mesas de trabajo para empezar a avanzar en estos temas. Y todos guiados con el Mineduc para que también nos aseguremos de esta educación sexual integral, como dice Rosario, y también que se avance en la equidad de género y que esto no vuelva a pasar, para no tener que llegar a estos protocolos reactivos. Las mesas de trabajo van a seguir, eventualmente tienen que ponerse de acuerdo cuándo, pero ya por lo menos están acompañadas por el Mineduc. ¿Se sabe Perfecto. algo del petitorio? Y espero que siga avanzando también. ¿Se sabe algo de los detalles del petitorio de los estudiantes que están marchando? Sí, está publicado en redes sociales. Está publicado en redes sociales. Yo lo que sí tengo entendido es que las mesas no se han conformado, no hay claridad en qué van a ser, sí la voluntad de que
que se hagan. Nosotras como profesoras feministas nos vamos a reunir en una asamblea virtual esta noche, no podemos acompañar a las estudiantes porque hay que trabajar esa hora, pero creo que también todas las actorías se tienen que hacer responsables y yo quiero decir algo también respecto a las mesas de trabajo. Desde antes del 2018, Chile, nosotras, yo además de profesora, soy académica, en la Universidad Alberto Hurtado, trabajaba años en formación docente inicial, y tenemos un trabajo sobre estos temas y qué hacer en estos casos y cómo enseñarlo en todas las asignaturas, en todas las universidades de Chile. Hay una experiencia en las profesoras feministas acerca de cómo abordar estos temas. No estamos sin nada en las manos y ojalá que este sea el momento, y confío también por el gobierno que tenemos, de apreciar el trabajo que se ha realizado en esto. Hay muchas cosas de donde echar mano. El otro día unas colegas de la Universidad Austral me pidieron prologar un libro sobre experiencias de educación no sexista en escuelas rurales. Imagínense, hasta esa especificidad existe hoy día. Nosotras como un rol que tenemos en el feminismo, quienes nos dedicamos a la investigación, es producir conocimiento en aquello que estamos militando, y ese conocimiento está. Entonces a mí me parece que en ese sentido las mesas pueden ayudar mucho en el fondo a colaborar porque no vamos a partir de cero. Si ustedes saben que esto lleva un montón de tiempo y hemos trabajado mucho para poder superarlo, y de repente ese trabajo es súper solitario porque las profes feministas hay dos en una escuela, más un colega que las apaña, y se tienen que enfrentar a 50 otros profesores que no entienden qué es el enfoque de género, pero ellas han estado ahí. Yo creo que no hay que olvidar que las estudiantes que se manifiestan y que se dan cuenta también de estas situaciones también han tenido profesoras atrás que la acompañan, como no han estado completamente solas, y ese conocimiento está ahí también. Sí, el movimiento feminista ha tomado tanta fuerza, Rosario, y hemos salido a la calle desde el 2018, hubo todo este movimiento universitario, ¿verdad? Más universitario que escolar, es verdad. Pero ¿por qué esto no se tradujo en los colegios y en las escuelas? En las aulas principalmente. ¿Por qué tenemos que estar reaccionando todo el tiempo a lo que está pasando en vez de que esto se tomara de otra forma? Yo sé que siempre van a haber casos de abuso, ¿no es cierto? Lamentablemente, siempre van a existir, pero ojalá que fuesen aislados. Esto parece ser una constante y estamos viendo que aparecen cada vez más y más colegios que tienen problemas. ¿Qué pasó ahí? ¿No se tomó en serio? Mientras no tengamos una ley de educación sexual integral, esto no va a cambiar. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, yo creo que el problema central ha sido todo estos años, aparte de voluntades políticas, la Constitución. Es una barrera fundamental porque hay dos conceptos que amarran esto. Uno es la libertad de enseñanza, que mientras demos libertades para que los colegios tengan proyectos educativos diversos y en el fondo desde el proyecto educativo digan, yo no quiero ESI porque va contra mis principios éticos, morales, no quiero enseñar el uso del preservativo, no quiero hacer eso, porque esas son las escuelas que tenemos. O si hay un municipio que es más conservador, no quiere avanzar en unas cosas, eso es otro. Y otra cuestión tiene que ver, si ponemos en el centro, de qué es el derecho preferente a la educación. Si nosotros entendemos que la infancia es sujeta de derecho pero por lo tanto tiene derecho a ser informada en temas de sexualidad, es distinto que si tenemos una constitución que consagra el derecho preferente de la educación a padres, madres y cuidadores, porque son las personas adultas, nosotros quienes estamos incluso aquí, quienes no recibimos educación sexual, por lo tanto no tenemos las herramientas para decidir sobre esas cuestiones. Entonces a mí me parece que ahí, porque claro, en el gobierno Bachelet 2, por ejemplo, hay hasta manuales de lenguaje no sexista, se pidieron a los liceos tener un plan de educación sexual integral, pero lo único que puede hacer el ministerio es enviar, hasta el día de hoy, es orientaciones, no puede obligar. Entonces cuando nosotros presentamos el primer proyecto de educación sexual integral, lo que hicimos fue, ¿y por qué no se aprobó? Porque tenía un quórum muy alto, porque había que reformar la Constitución respecto al derecho a la educación, porque si en Chile el derecho la educación no es un derecho, menos lo va a ser la educación sexual integral. Entonces hay ahí una relación directa con el modelo neoliberal educativo, por eso las feministas sabemos que el patriarcado y el neoliberalismo trabajan juntos en el fondo para levantar todas estas opresiones. Por eso el cambio constitucional es importante y por eso también es necesario que nos preguntemos qué vamos a entender por libertad de enseñanza, hasta dónde llega el Estado para decir cuáles son las cosas fundamentales que la educación debe preguntarse. Si no es así, si en verdad se sigue con esa autonomía completa que tiene hoy día colegio, liceo y escuela,
difícilmente vamos a poder poner estos temas y vamos a seguir en lo mismo. Y yo creo que eso es una preocupación además muy importante para la derecha. La derecha le asusta mucho la ESI porque lo que hace la ESI es que se mete en el fondo a sus proyectos educativos. Y como la derecha es inteligente y sabe que la educación puede cambiar el mundo, no quieren que cambie para ese lado. Nosotros sí queremos y porque sabemos que es algo fundamental. Yo creo que hay un debate político profundo. Eso te iba a decir. Este es un debate político también. Y por eso que hoy día quisimos tenerte a ti, Rosario, como parte de la red de docentes feministas que han estado siempre en la vanguardia, ¿no es cierto?, llevando a las aulas este saber, digamos, del feminismo. Y por otro lado, Macarena, que está en un gobierno, porque Evelyn Matei casi como que se ve la verde de feminista, pues digamos la verdad, pero es medio imposible por lo que está explicando la Rosario, porque el neoliberalismo va de la mano del patriarcado. Entonces, Macarena, ¿cómo ha sido eso? ¿Está difícil hacerle entender a la alcaldesa de Providencia que esto es algo bastante profundo y que hay que también tiene que ver con lo que está diciendo Rosario? Sí, está difícil. No, conclusión, mira, sí, está difícil. No, como experiencia, el martes 8 de marzo yo en el Consejo Municipal, justo tocó consejo, yo presenté una moción en la que queríamos crear una mesa de mujer y equidad de género que involucrara a funcionarias del municipio, a mujeres vecinas, a gente de la Junta de Vecinas, etcétera, etcétera. Y todo esto con la intención de que empecemos a crear un municipio feminista y que se hablen temas que usualmente no se reconocen. Si al final el feminismo se respira en todas partes. Podemos hasta hablar de cómo se conforman las calles de manera feminista, y así sucesivamente. Y justo da la coincidencia de que ocurre esto, lo de la denuncia, esta misma semana. Bueno, cuando yo presenté la moción, me dijeron, lo vamos a ver. Hemos hecho mesas de trabajo sobre la violencia en el pololeo con alumnas, y 2 días después las alumnas explotan y hacen la denuncia de este ciberacoso. Entonces, sí, está difícil porque siento que no hay una autocrítica de lo que se ha hecho en el municipio y cómo más se puede avanzar. Además, por ejemplo, yo sé que el sindicato de la Corporación de Desarrollo Social, que es lo que es en educación, también solicitaron que existiera ESI y no lo aprobaron, no querían. Que es lo mismo que dice Rosario, va muy de la mano. Entonces, sí, está difícil. Yo la verdad es que voy a ser majadera con ese tema. Estoy luchando bastante para que exista un municipio feminista, para que sea inclusivo también con las personas con discapacidad. Y me he encontrado con una pequeña puerta en la cara, pero bueno, yo creo que la Ale sabe más que nadie que al final ser concejala es hinchar las pelotas, como digo yo. Es lo que más se puede hacer. Es lo que más podía hacer. Van de la mano, vamos, somos hincha pelota. Vamos de la mano. Así que eso principalmente. Oye, lo otro también que quería decir, que no quería olvidar, es que también tenemos que tener educación sobre educación digital. Porque en estas generaciones nuevas en las que está tan naturalizado tener el WhatsApp y el Instagram, que ya son parte de la vida diaria, también tiene que haber educación de que lo que se puede exponer en las redes sociales puede llegar a hacerse realidad. Claro. Entonces, creo que hay que también trabajar en ese tema en los establecimientos educacionales. Es verdad. Exactamente, muy de acuerdo. Tremenda conversación que hemos tenido hoy día y muy instructiva, como siempre. Esto, insisto, hemos tenido en los últimos días conversaciones que son pedagógicas y por eso que es tan importante las perspectivas de ustedes, Macarena primero como concejala y Rosario a través de Radio FEM. Les queremos agradecer a dos de verdad porque han hecho un trabajo increíble. Lo vamos a subir a las redes, lo vamos a seguir compartiendo y este espacio está abierto también para que estas discusiones puedan volver a generarse y seguir entregando elementos para que la gente esté también con mayor amplitud y conocimiento frente a la situación que viven los estudiantes y también al feminismo en general. Así que y apoyemos la norma de REDOFEM para que esté dentro de la Constitución. Exactamente. ¿No? Hay que estar muy atento con eso, con lo de REDOFEM. Gracias, chiquillas, que estén muy bien. De verdad, ha sido un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que